Te faltaron, va. No pasa nada. Estuve hablando con Claudio y me parece que les va a dar chance de que la puedan rehacer. No les aseguro nada, pero estuve comentando con él algunas cosillas para ayudarlos. Para que no se estresen con la tarea, ¿vale? Todavía no la vamos a revisar justo por eso, porque seguramente algo les va a comentar el profesor. Estuvo fácil usar Kant. Era complicado, ¿no? Había que saberlo programar. Va, perfecto. Vamos a continuar nosotros el día de hoy, donde lo dejamos la última ocasión. Me parece que ayer no tuvieron clase con el profesor porque las lluvias se pusieron tan intensas que no pudo llegar. Pero vamos a continuar por la línea de los vectores, ¿de acuerdo? Ya está ahí. El video murió. Ahí está. Si se llega a dejar de ver, me dices, ¿vale, Jimena? Entonces, como ya saben, vamos a empezar con un repaso. La última clase vimos dos cosas bien importantes, y es que trabajamos con unas cuantas desigualdades, ¿se acuerdan? ¿Qué desigualdades vimos? La de Cauchy y la del triángulo, perfecto, son desigualdades muy importantes. Ahora, ajá, ok. Estaba viendo que se sigue viendo, está raro, eso nunca he entendido por qué, se sigue reflejando el video en espejo o en Meet, pero en las grabaciones ya sale bien. Entonces, espero que no sea tanto problema. Si lo pueden ahí reflejar con algún programa o algo, estaría increíble. Como aquí me comentaban, la última vez vimos la desigualdad de Cauchy, que la desigualdad de Cauchy nos dice que el valor absoluto del producto punto de dos vectores es menor o igual que el producto de sus normas. ¿Cierto? También vimos la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo tenía que ver con la norma de la suma de un vector, bueno, de dos vectores, mejor dicho, es menor o igual a la suma por separado de las normas. Y las demostramos las dos, ¿de acuerdo? Va. También les enseñé la definición de producto punto. Producto interior, producto escalar, como le quieran llamar. Habíamos dicho que si teníamos dos vectores de la forma A1, B1, A1, A2, A3 y B1, B2, B3, entonces el producto punto de estos dos vectores era una operación que tomaba dos vectores y multiplicaba entrada a entrada para después realizar la suma de estos productos. Es decir, era una operación entre dos vectores que devolvía un número real. ¿Se acuerdan? Y vimos un montón de propiedades en un teorema, pero específicamente hay algunas que son importantes. Como la conmutatividad. Es decir, que U punto B es lo mismo que B punto U. También la distributividad. Esto quiere decir que si yo tengo el producto punto de U con una suma de vectores, esto es U punto B más U punto W. Y también dijimos que saca escalares. Como si fuese un operador lineal.
U por lambda B es igual a lambda U por B. Estas eran las cosas más importantes que vimos la clase pasada. Y al final, para terminar la clase, dimos una pequeña interpretación del producto punto. Dijimos que podíamos deducir que tiene la misma interpretación que en R2, que es básicamente la magnitud de lo que proyecta un vector sobre otro por la norma de ese vector sobre el que proyecta. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen cuando terminen de copiar el repasito para que veamos ese. Era un lema específicamente el que trabajamos de la interpretación del producto punto. Buenos días a los que se van conectando en el Meet. Igual, si no se ve o si escribo muy chiquito, me dicen y lo vuelvo a poner. ¿Va? ¿Puedo borrar? Perfecto. ¿Le tomo foto? Borré la R de repaso. ¿Listo? Perfecto. Acuérdense de todas maneras que todas las clases procuro tenerlas cargadas el mismo día en Classroom, ¿vale? Cuando no llegan a aparecer es porque son videos que tardan mucho en cargar. Pero les prometo que de todas las que hemos grabado, todas están. Solamente muy pocas tienen problemas técnicos. Yo nada más he contado 2, ¿de acuerdo? Ahora vimos un pequeño lema sobre el producto punto. Y es que vimos que el producto punto, además de definirse como el producto entrada-entrada y luego sumar, también se podía definir de la siguiente manera, como la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Se acuerdan cómo llegábamos a esa deducción? Utilizábamos una ley de cosenos en dónde. Entre esos dos, yo dibujaba un vector U y dibujaba un vector B. Esto lo vimos en una ayudantía. Díganme quién es este vector. U menos B, exactamente. Y B menos U es el mismo, nada más que va para arriba, ¿se acuerdan? Va, perfecto. Entonces, habíamos dicho que de aquí yo podía sacar la definición que tengo escrita allá arriba en el pizarrón. ¿Cómo? Por la ley de cosenos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Que U menos B al cuadrado es igual a U cuadrada más B cuadrada menos 2U por B por el coseno de θ. ¿Cierto? Y esto lo habíamos pensado en R2 como en R3. Si ustedes desarrollan estas cuentitas, es decir, si esto lo pasan de entrada a entrada, van a llegar allá. ¿Sale? Van a llegar desarrollo, que eso lo hicimos la ayudantía pasada, si no mal recuerdo. Van a llegar a que A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 es igual a la raíz de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado por la raíz de A2 al cuadrado más B2 al cuadrado más C2 al cuadrado, pues en el que es lo que tengo aquí arriba, ¿cierto? Solo tienen que hacer las cuentitas. Anímense a hacerlas, no les salen, me dicen, y lo checamos, ¿va? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, me voy a agarrar de aquí, específicamente de aquí arriba, porque vamos a continuar el día de hoy viendo un poquito de todas las implicaciones del producto punto en R3. Pero antes de pasar allá, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Por si al profesor Claudio y a mí se nos ocurre dejar algún ejercicio de tarea sobre productos punto, se les ocurra qué truquitos aventarles. ¿Va? ¿Puedo borrar? ¿Listo? ¿Todos juntos? Excelente.
Vale. Vamos a hacer un ejercicio de producto punto. Sus favoritos. Demuestra que. Y les voy a poner. Bueno, aquí ya saben, ¿no? Sea A. Bueno, un vector B, mejor dicho, igual a B, C. ¿Va? Entonces, demuestre que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B más el valor absoluto de C es menor o igual que raíz de 3 veces la norma de B. Asusta, ¿no? Como diablos, léalo. Y bueno, todos los repasos que les doy al inicio de la clase son repasos con intención. La idea es que lo que recordemos lo arrastro para generar el nuevo contenido de hoy. ¿De qué les di el repaso ahorita? De Cauchy y del triángulo, ¿va? Entonces, ¿qué herramientas creen que podemos usar para generar esto? Tal vez o Cauchy o triángulo, ¿sale? Les voy a dar una pequeña pista para que lo piensen un segundo. Considere a este vector o a esta operación. ¿Qué se les ocurre, chicos? Este de aquí sí es el producto punto. Aquí les estoy diciendo, nada más piensen en esta cosa. En el producto punto de este vector, de los valores absolutos, por este vector 1, 1, 1. ¿A qué les huele? ¿A Cauchy o a desigualdad de triángulo? Fíjense, empiezan a agarrar esos detalles finos, como matemáticos, como actuarios, como computólogos, como físicos. Triángulo tiene una suma. Y Cauchy, un producto. ¿Y aquí qué estoy viendo? ¿Qué usaré? Triángulo, no es cierto, Cauchy. Vamos a usar Cauchy. ¿Qué dice Cauchy? Cauchy dice que el valor absoluto de los productos, del producto punto es menor o igual que el producto de sus normas, ¿vale? Y si se agarran a este vector como B1 y a este vector como B2, ¿quién es esto? Producto punto de este vector con este vector. A un valor absoluto de A por 1. Más valor absoluto de B por 1. Más valor absoluto de C por 1. ¿Sale? Y dice que esto es menor o igual. Yo sé que dice norma de B1 por norma de B2, pero estos son reales, esto conmuta. Primero voy a calcular la norma de B2 porque está más sencilla. ¿Quién es la norma de B2? La raíz de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Hola, buenos días. Y luego, ¿quién es la norma de B1? Lo dejo así, ¿no? Oigan, pero esta de aquí adentro, ¿cómo lo puedo reescribir? Todos los valores absolutos por 1 son ellos mismos. Pero aparte, todo valor absoluto siempre es positivo y la suma de positivos es porque todos lo aprendimos en superior 1, ¿cierto? Incluso lo demostraron. Entonces, este valor absoluto realmente solo es A más B
más c, y queda menor o igual. Si aquí hago la cuentita, me da raíz de 3, y esta es la norma de b. Y ya acabé. ¿Fácil o difícil? ¿Sencillo? Interesante desigualdad, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Por esto es bonito la relación que hay entre la geometría y la teoría de números, porque luego pueden probar desigualdades numéricas con cosas geométricas. Está padre, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Sí? A la una, a las dos, a las tres, ¿entendido? Perfecto. Va, qué va. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo piensen de tarea moral, ¿va? Igual, ya borré el SEA, pero acuérdense que es el vector ABC, ¿sale? Hay que demostrar que la norma del vector B es menor o igual la raíz en el absoluto de A más el absoluto más el O. Fíjense qué interesante. La otra desigualdad era al revés, pero aquí tengo una raíz cúbica. Y ahora, si le quito esa raíz cúbica, se voltea la desigualdad. Una proporción interesante, ¿no? Aparte, una proporción interesante por un número irracional. Yo creo que esa es la geometría, ¿no? ¿Cómo? Este ustedes lo van a pensar de tarea moral, ¿sale? Les voy a dar una pista. Van a pensar al vector ABC como la suma de tres cosas. Que estas tres cosas, valga la redundancia, son vectores. ¿Ok? Piensen, ¿cómo podrían poner a esto como una suma muy, ojo, la más sencilla que se les ocurra, ¿eh? No se vayan a inventar ahí una proporción increíblemente exótica para reconstruir este vector. Tres vectores hiperbásicos que anulen casi todo, excepto algo. Seguramente ya se les ocurrieron qué vectores, ¿no? ¿Sí? Tipo, pero ustedes no miran nada, ¿vale? ¿Sí? Piénsenlo. ¿Puedo borrar? Perfecto. Bueno, ahí decía aquí. Va. Hoy vamos a ver unas cosas bien padres. Sobre ángulos entre vectores. ¿Listo? Perfecto. A ustedes. Salud. Bien. Entonces, voy a agarrar lo último que les dije, en el que iba a recordar que el producto punto tenía la misma interpretación en R2 que en R3, y de ahí me voy a seguir. ¿Va? Nuestra primera definición del día de hoy dice lo siguiente. Sean U y B vectores en R3, distintos del vector 0. El ángulo entre ellos
Y dirán un momento, ya me hablaste de ángulos en vectores en R3. Sí, pero esos eran los cosenos directores, ¿se acuerdan? No hemos hablado del ángulo entre dos vectores en R3. Solo les enseñé cómo determinar la dirección de un solo vector, pero no entre dos, ¿verdad? Es lo que vamos a derivar el día de hoy de allá arriba. Derivar de traernos, derivar literal, ¿va? Entonces, el ángulo entre dos vectores es el definido por, y pues como ya se pueden imaginar, voy a hacer un poderoso despeje de allá arriba y voy a decir que el coseno del ángulo entre esos dos vectores, los pongo aquí para que se los imaginen en R3. Ahí están mis vectores, ¿no? Los que sean en R3. Pues el coseno del ángulo entre ellos va a ser igual a U por B entre la norma de U por B. Por eso les pedía que no fueran cero, para que estas cosas no se fueran a anular. ¿Va? Fíjense qué interesante. Dirán, bueno, ¿y el ángulo? Ah, ustedes ya saben, le aplico un arco coseno y ya quedó, ¿no? Por eso les puse, es el que queda definido por esta igualdad de aquí. Nada más le tienen que aventar un arco coseno. Pero así no se ve tan impresionante. Quiero que desarrollemos esto de acá, en términos de las entradas de mis vectores. Ya saben, siempre lo borro, pero ya parece ser una convención de clase que U es igual a 1, B1, C1, y que B es A2, B2, C2. ¿Vale? Si yo desarrollo estas operaciones basándome en esto de acá, te voy a tapar un segundo, pero siéntate por acá. Va. A1, A2, más B1, B2, más C1, C2. Este es el producto punto, ¿no? Todos claros con eso. Entre la raíz de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado por la raíz de A2 al cuadrado más B2 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y esto va a estar definido para θ menor o igual que 0, mayor o igual que 0, perdón, y menor o igual que pi. ¿Por qué? Porque la queremos invertible. ¿Qué necesitamos para que una función sea invertible? Álgebra superior. Una función es invertible, sí, solo si es biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Suprayectiva e inyectiva, ¿va? Es decir, bueno, primero eso es que sea función, ¿no? Que nada más asocia un valor por cada valor del dominio. Pero ahora les voy a enseñar algo que sí es inyectivo para que se acuerden y algo que no. Este sí es inyectivo, ¿por qué? Porque si yo trazo horizontales, ¿en cuántos puntos corto? Solo en uno, ¿verdad? Y cuando algo no es inyectivo, cuando si yo trazo horizontales, a pesar de que eso es función, choco en dos puntos, eso no es inyectivo. Entonces el coseno, sobre todo los reales, no es inyectivo, porque el coseno es una función periódica que hace esto. Claro que no es inyectivo. Por eso nada más lo acoto de 0 a pi, porque de 0 a pi hace esto. Así. Creo que así. No, a ver, ¿de dónde empieza el coseno? El 0, ¿no? O el coseno de 0 es 1, no. El coseno es esto. ¿Cierto? Por eso le pido que vaya de 0 a pi. Va. Y a ver, ¿por qué soy el único que se emocionó al escribir esto? Ya me dañó la facultad y ya me río de ver cuentas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está padre esta de aquí igual a esta de acá? Siempre vayan más allá de la fórmula. Acuérdense, aquí en ciencias, nosotras y nosotros no aventamos formulazos.
Hacemos deducciones con sentido. ¿Qué me quiere decir esto de aquí? Que el ángulo entre dos vectores queda determinado ¿por qué? Solamente por las coordenadas. ¿Ya lo vieron? El ángulo entre dos vectores solamente queda definido por esto, y nada más. No depende de otra cosa que de tus entradas, lo cual está muy padre, ¿no? Porque, a ver, pregunta, hasta acá, ¿alguna vez se habían preguntado qué era un ángulo? Más allá en geometría moderna, seguramente sí les hicieron esa pregunta, ¿no? Pero los que no llevamos geometría moderna, ¿qué es un ángulo? ¿Cómo defino un ángulo? En la primaria siempre nos decían, pues es lo que abren dos vectores. Bueno, no decían vectores, ¿no? Dos líneas. Pero podía ser esto, o esto, o esto, o esto, y nos quedamos, bueno, con la idea de la apertura, pero era una idea muy vaga. ¿Nos gusta dejar ideas al aire en matemáticas? ¿No esto está caracterizando lo que es un ángulo? Solamente con la posición de mis vectores. Está padre, ¿no? Muy poderoso eso que les acabo de decir, ¿están de acuerdo? ¿Dudas con esto? Les voy a dar dos propiedades o dos caracterizaciones bien importantes. Sobre vectores paralelos. ¿Se acuerdan cuándo se da esta condición? Dos vectores eran paralelos, sí, solo sí. Bueno, cuando son paralelos son linealmente dependientes porque uno es el producto con un escalar de otro. Eso quiere decir que se puede pensar que B1 es igual a T veces B2, ¿verdad? A ver, pero ¿puedo tener este caso en el que este es B1 y este de aquí es B2? Digo, pensando que se empalman, ¿sale? Pero también puedo tener este otro caso. Estos apuntan en la misma dirección y estos en dirección opuesta. O sea que aunque sean paralelos, tengo dos tipos de paralelismo, en la misma dirección y en sentidos opuestos. Vamos a caracterizar entonces este tipo de paralelismo con esto de acá. Vamos a decir que son paralelos en la misma dirección. Si sucede esto, cuando el ángulo es entre ellos es 0. Porque el coseno de 0 es 1. ¿Va? Significa que los dos vectores están así, apuntando en la misma dirección. ¿Vale? Y ahí vamos a pensar que t es mayor que 0. ¿Vale? Tiene sentido. Si multiplico el vector por un escalar positivo, simplemente, ¿qué significa? Que lo estiro. ¿Va? Pero ahora, vamos a decir que B1 es paralelo a B2 en dirección opuesta. Si B1 es igual a menos P por B2, equivalentemente a que el ángulo entre ellos sea pi. Es decir, un vector está para allá y el otro para acá. ¿Qué significa? Por eso le puse que t fuera positivo, para que al ponerle un menos realmente quede negativo. ¿Qué significa entonces multiplicar por un escalar negativo? Que lo estiro, pero en sentido contrario. ¿Va? Como cuando en tiro con arco, lo tensa, lo están jalando a la dirección opuesta. ¿Vale? ¿Dudas con eso? No sé qué era entonces z igual a 2. Z igual a 2pi. No, porque 2pi es dar la vuelta y llegar a tu mismo sitio, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Acuérdate de la circunferencia. Si 0 está aquí, pi anda por acá, no es cierto, este es pi medio, este sí es pi de a de veras, este es 3 pi medio, y 2 pi te vuelve a llevar a donde empezaste. Pues por eso no puede ser 2 pi, porque 2 pi te deja igual. 2 pi es igual que 0. Bueno, equivalente que 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Puedo borrar? Sí. Perfecto. Está padre, ¿no? Ahora ya entienden mi emoción por esa cosa de ahí. Y ahora tengo una pregunta para ustedes, porque, bueno, estamos entre 0 y es decir, así. ¿No les da curiosidad preguntar por un ángulo especial? ¿Qué pasa cuando θ es igual a pi medios? ¿Qué significa que el ángulo entre dos vectores sea pi medios? Exacto. Así. ¿Vale? Entonces vamos a dar una definición asociada al respecto. ¿Vale? La voy a escribir aquí. Definición. Dos vectores son ortogonales. Ojo, en R2 le decíamos perpendiculares. De R3 para adelante les vamos a llamar ortogonales. ¿Va? Dos vectores son ortogonales. Que como voy a escribir eso, nunca lo voy a poner y le voy a poner B1 simbolito raro B2. Sí, solo sí que. Sí, esta cosa es igual a pi medios. Eso está aburrido, ¿no? Le quita toda la maravilla de lo que venimos haciendo. ¿Qué significa que esto sea pi medios? ¿Cuánto vale esto? En pi medios. 0. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que era el coseno? Si ustedes dibujan la circunferencia unitaria, el cateto, lo que mide el cateto adyacente es el coseno del ángulo. Y lo que mide el cateto opuesto, bueno, hasta acá, ¿sale? Bueno, sí, ahí, pero tiene que ser el color rojo. Porque solamente es el cateto opuesto del triángulo. Lo que mide el adyacente, lo que mide el opuesto es el seno. Entonces, cada que yo les pregunte el valor del coseno de un ángulo, ustedes van a tener que preguntarse cuánto mide el piso de ese triángulo. En pi medios, ¿qué sucede? ¿Qué triángulo se genera? Nada. Colapsa una línea vertical. ¿Cuánto mide el piso de una línea vertical? 0. Entonces el coseno de pi medios es 0. ¿Pero por qué no borré eso de allá arriba? ¿Cuánto vale esto en pi medios? 0. ¿Por cualquier real? 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que dos vectores son ortogonales, sí que. Exactamente. Y acaban de caracterizar ortogonalidad de vectores a través de una operación algebraica. Está genial, ¿no? Porque fíjense lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan del choro así horriblemente aburrido que les aventé en la primera clase del semestre? Les conté la historia de la geometría analítica, ¿no? ¿Qué les dije que es geometría analítica? Enlazar ambas ramas, caracterizar algebraicamente propiedades geométricas y... ¿Qué es eso? Es la del baño, ¿verdad? ¿Qué se hace en estos casos? Les decía, queríamos caracterizar geométricamente propiedades, bueno, más bien operaciones algebraicas y al revés. Queríamos dotar de propiedades algebraicas a las cuestiones geométricas. No estamos haciendo eso aquí. Entonces, primer choro que les aventé en el semestre, sí tenía motivación, ¿no? Porque íbamos a ver ese tipo de cosas. ¿Ya lo vieron? ¿Dudas o preguntas?
Además, aquí le vamos a pedir unas cuestiones, ¿ok? Vamos a pedir que los vectores no sean cero, porque pues, si no se rompe la magia, ¿no? Porque esto ya no quedaría definido. ¿Va? Ahora, otra cosa interesante que va a pasar es que 0 va a ser menor o igual que θ, menor o igual que pi medios. Es como una segunda condición. Sí y solo si el producto punto es positivo. ¿Quién me quiere ayudar a traducir esto a español? Pues son ortogonales y el ángulo está entre 0 y pi medios. Ajá, eso es cierto. Habíamos dicho, estamos caracterizando algebraicamente una propiedad geométrica de ortogonalidad. Eso me agrada mucho. Pero, ¿qué significa esto? Así, aquí sí se ve que dice que el ángulo está entre 0 y pi medios cuando el producto punto es positivo. ¿Pero eso qué significa? Que si mi ángulo es agudo, el producto punto va a ser positivo y al revés. De hecho, lo que quería es que lo vieran de allá para acá. Cuando el producto punto de dos vectores sea positivo, significa que el ángulo entre ellos es agudo. ¿Qué significa esto? Si les hago un dibujito. Lo acabamos de ver hace un segundo. Bueno, aquí no son paralelos, ¿no? Porque uno no es múltiplo de otro. Pero van hacia el mismo lado del espacio, digamos. ¿Dudas? Se ven así. ¿Ok? Si llego a proyectar la componente horizontal de este vector sobre el otro, ahora sí puedo decir que son paralelos, ¿no? Cuando el producto punto de dos vectores es positivo, si proyecto este vector sobre el otro, sí o sí van a ser paralelos en la misma dirección. ¿Dudas? Está padre, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Todos juntos? Perfecto. No puede ser, no hubiera borrado eso. Bueno, apúntenlo allá abajo de su libreta porque es como si fuera la continuación de mi pizarrón infinito hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es mayor estricto que pi medios, pero menor o igual que pi? ¿Qué va a pasar? Esto se va a dar así, solo si el producto punto de los vectores ahora es negativo. Dirán, ¿y el cero? Ya dijimos que es cero cuando son ortogonales. Positivo cuando son agudos. Bueno, cuando el ángulo es agudo entre ellos. Negativo cuando el ángulo es obtuso. ¿Y esto cómo se ve geométricamente? Así. Y otra vez, si yo saco la componente horizontal de este vector sobre la dirección del otro, son paralelos en sentidos opuestos, es decir, uno punto hacia la izquierda y el otro punto hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Está padre, ¿no? Estamos caracterizando vectores algebraicamente y viceversa. Propiedades algebraicas corresponden a propiedades geométricas. ¿Dudas? Ahí en el chat, ¿todo bien? ¿Sí puedo borrar? Va. ¿Ya habían caracterizado así los vectores en R2? ¿En geometría 1? ¿O esto no lo habían visto en geometría 1? Va, perfecto. Ahora, si se dieron cuenta, estuve jugando mucho con la componente horizontal, ¿no? Lo que yo le llamaba componente horizontal. Ese vectorcito es tan importante que le vamos a poner un nombre en específico, ¿vale? Y le vamos a llamar la proyección. Vamos a poner una definición.
voy a decir que la proyección del vector V2 sobre el vector V1 va a ser igual a la norma de V2 por el coseno de θ multiplicado con el vector 1. Pregunta para ustedes, ¿esto es un vector, es un escalar o qué cosa? Es un vector, ¿no? Es un vector estirado un cachito, ¿cierto? Y aparte aquí voy a pensar a U como un vector entre su norma, ¿sale? Es decir, ¿cómo se le llamaba eso? Un vector, ¿qué? Unitario. Ahora, ¿para qué quiero eso? Bueno, además de escribirlo así, quiero que observen que existe otra equivalencia. Lo puedo escribir de la siguiente manera. El producto punto de estos dos vectores entre la norma del primero al cuadrado por el primero. Ahí. ¿Sale, vale? ¿Y qué quiere decir eso? Otra vez, ¿cómo lo traduzco a español? Supongamos que este es B2 y este es B1. ¿Sale? No voy a dejar así. Ahora sí. Sí, porque este es B1. Sí, está bien. ¿Qué significa la proyección? Ahora sí, lo que me decía Baltasar hace unas clases. Proyectar este vector sobre este otro es como si yo aquí le pusiera un poquito y viera qué sombra produce. Pero un foco completamente perpendicular, digamos, alineado con nuestro piso, ¿vale? Si yo le pongo un foco aquí arriba, esto se va a proyectar aquí y me va a dar esto. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué le llamaba la componente horizontal? Porque este vector es el resultado de sumar este con la componente vertical, por la ley del paralelogramo, ¿se acuerdan? Va. Entonces, fíjense lo que me está diciendo aquí arriba. Me está diciendo que a este solamente considere esta parte de aquí, porque si dan cuenta, si esta es la norma de B2, este vector de aquí, ¿cuánto mide? Pues mide la norma de B2 por el coseno del ángulo, ¿están de acuerdo? La magnitud de este vector es este de aquí. ¿Va? ¿Sí? Y luego que me están diciendo, ok, es que estamos buscando una proyección, quiero un vector. Si yo nada más lo dejo así, esto es un número. Pasé de un vector a un número, yo no quiero eso. ¿Cómo lo convierto en un vector? Pues lo multiplico por un vector. Por eso entra en juego este. Pero además, ¿qué les pedí para este vector? Que fuera unitario. ¿Para qué? Para que no lo rescale ni lo reduzca, sino que lo deje al tamaño de mi interés. Este vectorcito de aquí es la proyección. ¿Va? La magnitud de la proyección solo es esta de aquí. Pero multiplicado con un unitario, ahora sí es un vector. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Todo claro hasta acá? ¿Preguntas, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? ¿Puedo borrar? Perfecto.
Bien. Y ya para terminar vamos a dar una pequeña definición, una pequeña probadita de lo que es álgebra lineal, ¿vale? Vamos a decir que B es igual al vector ABC. Con ABC, cualquier es valor. Observen que B se puede escribir de la siguiente manera. A00 más 0, B0 más 0, 0, C. ¿Cierto? Por las propiedades que ya les demostré, algunas, otras que van a mi tarea de moral probar, la suma de esos vectores, sí me doy de arriba, ¿verdad? Pero oigan, esto no se puede escribir como A por 1, 0, 0 más B por 0, 1, 0 más C por 0, 0, 1. Sí, ¿verdad? Y si a esto lo renombro como I, y a esto lo renombro como J, y a esto lo renombro como K, todos son vectores, ¿a poco B no puede ser A veces I más B veces J más C veces K? ¿Cierto? Real por vector, real por vector, real por vector. ¿Sí? A esto de aquí se le llama combinación lineal. Una combinación lineal de los vectores I, J y K. Las combinaciones lineales simplemente son sumas de vectores escalados por algún coeficiente C. ¿Va? Dirán, ah, qué aburrido, eso ya me lo sé. ¿Para qué sirven las combinaciones lineales? Vamos a cerrar por lo alto aquí. La próxima vez vamos a caracterizar al plano como combinaciones lineales, vamos a hablar de productos puntos, de bases ortonormales, sea lo que sea eso. ¿Para qué sirven las combinaciones lineales? Quién sabe, pero todos aquí hemos escuchado las maravillas del entrelazamiento cuántico, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien ha escuchado sobre Majorana? Majorana es un procesador cuántico que se supone está desarrollando Microsoft. ¿O alguien ha escuchado sobre la computación cuántica? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado sobre la mecánica cuántica? ¿Sí? ¿Cuál es la belleza de la mecánica cuántica? Que los estados se superponen. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la luz, así del salón, solo puede estar prendida o apagada. No tiene de otra. Son estados completamente definidos. ¿Pero qué creen? En la mecánica cuántica, eso no sucede. Se puede estar medio prendido y medio apagado. Como cuando juegan con el apagador y medio lo aprietan y medio no. Y el foco empieza a tronar. Algo así es la superposición cuántica, ¿sale? Y adivinen cómo se define una superposición cuántica. Como una combinación lineal de estados. Nada más que el coeficiente es un coeficiente de probabilidad. ¿Vale? Pero para llegar a eso todavía les falta toda la carrera. ¿Sale, vale? Si les llama la atención, luego en intersemestrales dan talleres de mecánica cuántica. Semestre pasado, bueno, este intersemestral que pasó, yo tomé uno. Y estaba súper padre. Los dan aquí en la facultad. ¿Va? Pues por eso las combinaciones lineales son importantes. Por eso vamos a estar trabajando con ellas, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Les está gustando la clase de geometría o ya los aburrí? ¿Sí? ¿Les gusta? Perfecto, chicos. Si no tienen más dudas o preguntas, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia. Esperemos que mañana no llueva terriblemente y podamos reunirnos con el profesor Claudio. Ustedes y yo nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Cualquier duda, ya saben, me escriben al correo. Todos los videos están en YouTube, ¿va? A ustedes, chicos, que tengan un excelente día. Gracias, profe. Ya, a ti, Eduardo, cuídate.